suceden en la Argentina no son exclusivamente de nuestro país en términos de lo que está pasando con la pandemia y las restricciones. Recién nos lo decía el virólogo con el que conversábamos durante la etapa anterior de nuestro programa y da cuenta de eso lo que está ocurriendo en Israel, por ejemplo, un país que debió una vez más cerrar su frontera frente a la aparición de muchos casos de la variante Delta dentro del territorio. Y además, luego de haber compartido esas imágenes en las cuales veíamos, por ejemplo, que hasta en las escuelas los nenes y las nenas celebraban sacándose el barbijo, revoleando los barbijos, bueno, han tenido que volver a utilizar barbijo en los lugares cerrados, como por ejemplo los mercados, los shopping, como estamos viendo, porque la variante Delta está una vez más haciendo subir los casos en ese país, que verdaderamente con un porcentaje, Nacho, de la población muy alta vacunado, parecía estar en una etapa superadora. Sin embargo, la variante Delta me parece que cambió los planes, ¿no? Sí, totalmente, Agus. Como decís vos, era uno de los países que se tenía como referencia de cuál podía llegar a ser el futuro de la nueva normalidad, y ahora en este contexto el Ministerio de Salud de Israel está informando que más allá de que va a volver a aplicarse los barbijos obligatorios en lugares cerrados, las buenas noticias, por lo menos hasta ahora, que no se registran gran cantidad de fallecidos a pesar del aumento de contagios. Claro, efectivamente, ¿no? Por suerte, por lo menos, y eso seguramente tiene que ver con la cantidad de personas que están vacunadas en ese país. Pero bueno, toda esta información se la vamos a preguntar a Gabriel Bentasgal, ahí digo bien su nombre, perdón, que es periodista de Israel. Ya hemos conversado con él, nos dio un informe muy bueno de lo que pasaba en ese país para saber qué es lo que está pasando ahora. Gabriel, ¿cómo te va? Somos Nacho Correa y Agustina Díaz, bienvenido. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Qué situación están atravesando en este momento? Hubo un aumento significativo de los contagios. Teníamos 0 contagios, 4 contagios por día, 5, y ahora alrededor de 300 a 400 por día. Las buenas noticias, como efectivamente dijo Nacho, es que las personas graves no han aumentado tanto. Pasamos de unos 26 a unos 32. O sea, no fue un aumento significativo. Sin embargo, hoy el Ministerio de Salud acaba de informar lo siguiente. En el 93% de los casos, si te vacunaste con la vacuna Pfizer, no vas a llegar al hospital ni vas a entrar en estado grave. Pero baja la eficiencia a la hora de contagiarte y de contagiar a otros a un 64%. Es por eso que la variante Delta es mucho más contagiosa y la vacuna puede hacer menos efectos, pero sin embargo te protege para no llegar, lamentablemente, a un estado grave. Bueno, que es bastante, digamos, Gabriel, ¿no? Frente a la pandemia que estamos viviendo, que por lo menos sea una enfermedad transitable y no una enfermedad gravísima, es bastante decir. Sí, pero la ventaja, evidentemente, Agustina, es que tenemos casi más o menos el 70% de la población vacunada con las 2 dosis. Claro. Y teníamos un problema que los que se están enfermando más ahora son 2 poblaciones. La primera, los que no se quisieron vacunar, que son casi 1 millón de personas de 9. Y la segunda población es chicos de 12 a 16 años que no fueron impulsados por el gobierno a vacunarse, sino les aconsejaron. Ahora ya les aconsejan e insisten, y por suerte, como no tenemos colegios, porque estamos en verano, entonces ha bajado un poco la exposición de los jóvenes a ese tipo de contagio. Claro. Gabriel, en este contexto, para entender un poco cuál era la situación que estaba viviendo Israel durante estas últimas semanas, ¿cuáles eran las flexibilizaciones que había respecto a las restricciones? ¿Podían entrar, salir libremente del país? ¿Cómo se vivía en el día a día allá? Prácticamente parecía que no teníamos pandemia. Más aún, en los noticieros como los nuestros no se tocaba el tema de la pandemia, sino la guerra en Gaza, el nuevo gobierno, no se hablaba del tema pandemia. Increíble. Ahora, a diferencia de ustedes, la Corte Suprema de Justicia aquí ordenó al gobierno que era imposible impedir que un ciudadano israelí no pueda volver al país. Todos tienen que regresar al país, el que quiere salir y entrar puede. Sí tiene que hacerse un examen PCR en el aeropuerto mismo, al entrar, y también antes de salir. O sea que prácticamente hoy la única restricción que tenemos es, por el momento, barbijos en lugares cerrados, y se sopesa la posibilidad de que centros comerciales u otros lugares te exijan el pasaporte verde para poder entrar. Eso es lo que hay por ahora. Nuestro temor es que en agosto la gente se va de vacaciones a Europa
o a otros lugares. Y el 1 de septiembre recomienzan las clases. Tenemos un temor real que importemos a través de los viajantes todo tipo de variantes que aún se desconocen. Claro. Gabriel, es decir, que el gobierno había tomado la decisión de, temporariamente, por supuesto, como una situación extrema por lo que se está viviendo, cerrar las fronteras, pero la Corte Suprema dijo no pueden hacerlo. Lo había intentado hacer en noviembre. Lo había intentado hacer y la Corte Suprema de Justicia ordenó que el gobierno no imponga algo así, que es completamente anticonstitucional, que se violaba los derechos básicos de los ciudadanos. Eso fue lo que determinó. Por lo tanto, ahora, con este rebrote, que no es tan grave por el momento, evidentemente el gobierno ni se inclinó a adoptar algo que ya había sido declarado inconstitucional. Nuevamente, la situación parece ser menos grave de lo que fue en noviembre del año pasado, principalmente por la vacunación. Claro. Gabriel, hablabas recién de los porcentajes de personas vacunadas. ¿A qué adjudicás que todas estas personas que todavía no lo hicieron, entendiendo el contexto, crees que hubo en un momento un relajamiento en Israel a partir de la baja cantidad de contagios y de fallecidos en las últimas semanas? No, considero que hay poblaciones que le temen a la vacunación o que desconfían de cualquier cosa que haga el gobierno. Por ejemplo, la minoría árabe en Israel, que es el 20% de la población, siente cierto resquemor a toda decisión del gobierno, no importa cuál. También parte de la ortodoxia judía, a pesar de que los rabinos le ordenaron a la población que se vacunen. Y también hay influencia también de fake news. Ustedes por el momento no han sentido eso que se tenga que impulsar a la población a vacunarse, porque todavía no saben hasta qué punto, qué porcentaje de personas no quieren vacunarse por principio. Acá, como había vacunas disponibles para todos, se vio inmediatamente cuál era el porcentaje de población que no estaba dispuesta a vacunarse por ninguna razón ante el temor de lo desconocido. Claro, claro, Gabriel. ¿Y qué pasa con la gente que, como vos decías, por ahí se va de vacaciones al resto de Europa? Al volver, ¿cumple, si es que tiene impuesta una cuarentena, cumplen esas reglas? ¿Qué porcentaje de la población observa y hace caso, en definitiva, a las normas que se ponen sanitarias? Bueno, depende de qué país viajes. Si viajas a un país como España, Grecia, que no tienen problemas serios, entonces, si estás vacunado, no tenés que hacer cuarentena. Bien, ahora, si viajaste a Argentina, viajaste a México, o viajaste a Brasil, o a Sudáfrica, o a Rusia, o a Turquía, que son países que están declarados prohibidos, pueden ponerte una multa de $1.500. Ok, Claro. y ocurre. Por ahora no, pero igual es algo que yo considero que es imposible de cumplir. Si yo tengo un pasaporte argentino, que es el lugar donde nací, y mi pasaporte es uno, y mi pasaporte israelí es otro, tienen que hacer magia para poder descubrir quién viajó a dónde. O sea que depende al fin y al cabo la responsabilidad de cada ciudadano de cumplir la orden. ¿Te imaginás que no van a ir siguiendo al Ministerio del Interior de Argentina a preguntarle, perdón, nuestro ciudadano Claro. A, B y C estuvo por ahí dando vueltas, visitando a la familia? Es medio imposible de cumplir, depende de los ciudadanos. Lo que sí considero es que con este nivel de contagio, si no hacen algo para fin de agosto, para poder acelerar las pruebas de PCR y estar tranquilos, vamos a tener un problema para poder abrir las clases nuevamente. Claro, perdón Nacho, ya te dejo. Lo que digo, Gabriel, es que un poco esto que me decís resuena con lo que pasa acá en la Argentina y es lo mismo, pero en otro sentido, digamos. Las autoridades no están en condiciones de seguir a cada persona que vuelve al país a ver si está o no está en su casa. Se hacen controles un poco aleatorios y se vio que el 40% por lo menos no estaba en su domicilio cuando debió estarlo, y por eso también se toman este tipo de restricciones, que no es que cierra, no es que prohíbe la vuelta, sino que pospone la vuelta u ordena la vuelta de una manera diferente, ¿no? Porque la verdad es que verdaderamente los estados tampoco pueden estar haciendo una cuestión de poner un policía por cada ciudadano. Igual acá, Agustina, fueron bastante creativos. ¿Sabes lo que hicieron hace unos meses? ¿Qué? Llegabas al aeropuerto y te ponían podías alquilar. O sea, era obligatorio, pero podías optar por eso. Mucha gente lo hizo. Tenías un reloj con GPS y te daban un teléfono móvil. No podías salir de tu casa, hacías la cuarentena en tu casa. Si querías ir al súper, tenías que llamar a la central del Ministerio de Salud para avisarle que te ibas al súper. Cuando se cumplían las 2 semanas, te pasaban a buscar
el relojito con el GPS y el teléfono móvil. O sea, con esa tecnología intentar que la gente haga la cuarentena, pero en su casa. La diferencia es que nosotros somos 9.3 millones de personas, Claro. no somos 45 millones, y ustedes tienen un país de 2 millones de kilómetros cuadrados y nosotros 21.000. Totalmente. Y aparte acá anda a devolver relojitos y teléfonos celulares, chicos. Gabriel, te pregunto en relación al cambio de gobierno, ¿crees que va a haber otra perspectiva en cuanto al tratamiento de la pandemia o va a seguir o va a haber una continuidad con respecto a lo que se vino haciendo durante todo este último año y medio? No, en principio no creo que haya grandes cambios, porque lo que está haciendo todo gobierno aquí es asegurar el flujo de las vacunas de Pfizer, que fue la que se adquirió aquí y la que se apostó muy fuerte aquí, y además buena parte del éxito se debió al sistema de vacunación. O sea, nosotros tenemos un sistema, podés llamarlo socialdemócrata. Todos los ciudadanos están obligados por ley a tener un seguro médico de los 4 que hay. Es imposible que no tenga seguro médico. Y como está todo digitalizado, una vez que empezó el proceso de vacunación, todos los ciudadanos recibíamos a nuestros teléfonos móviles el día que te podías vacunar o que estaba dispuesta la vacuna para ti. Entonces, hacer un país chico y todos los ciudadanos digitalizados, entonces fue muy rápido eso. Eso no va a cambiar. No, y además incluso económicamente te voy a decir, el país tenía reservas de dinero para poder comprar la vacuna cash enseguida, y la lógica del gobierno es, vacunamos a la población, salimos de la crisis y vamos a producir para recuperar el dinero invertido en nuestros ciudadanos. Gabriel, te agradecemos muchísimo el contacto con IP Noticias y por contarnos una realidad de lo que se está viviendo en este momento en Israel, a que apostamos una vez más llegar en algún momento para que podamos tener una situación de semi-normalidad como la que describías, y ojalá que puedan empezar las clases, porque la verdad que es un punto importantísimo, me imagino que para ustedes también. Agustina, y además te quiero decir una cosa, tengo amigos en Argentina de mi niñez, de un grupo llamado Betar, que especialmente varios de ellos ven IP por vos. O sea, o se enamoraron de ti o se enamoraron de tu conducción, especialmente Damián Nierenberg, que se vuelve loco, está todo el día conectado a tu canal. Así que desde acá, desde Medio Oriente, le mandamos saludos, y a los fieles seguidores de tu canal, los honores pertinentes. Damián, un beso enorme, entonces, para ese admirador que tengo. Gracias, Gabriel. Me lo contás de Israel. Muchas gracias. Por favor, un placer. Nacho, sácame de acá. No, qué éxito, Agustina, no importa, sigamos sumando seguidores en todo el mundo. Esto hay que contárselo a Duclos a ver si hablamos con la embajada o algo. Claro, exactamente, hay que empezar a hablar con la embajada de Israel, totalmente. Viste que yo con Israel tengo ahí como un vínculo, ¿no? Digo, una relación. Sí, pero ampliemos a más, ampliemos a más, Europa, todo. Efectivamente, ampliar fronteras, Agus. Totalmente. Bueno, Nachito, en un ratito la seguimos, dale.